Mi esposa exigió el divorcio. Declaró, con esa frialdad que solo alguien que nunca te amó puede tener: quiero la hacienda, los autos, todo, menos los niños. Mi abogado me suplicó que peleara. Me lo rogó con desesperación. Yo respondí con una calma que él no podía comprender: déjela quedarse con todo. Todos pensaron que había perdido la cabeza. Mi suegra Victoria se rió en mi cara. Mi hija Gabriela me llamó cobarde. Incluso el juez me miró con lástima. El día de la firma, estuve de acuerdo con todo. Cada punto, cada cláusula, cada propiedad. Emilia no imaginaba que yo ya había ganado. Ella celebró, descorchó champán, abrazó a Javier, su amante, delante de todos, hasta que su abogado Mauricio leyó un documento. Se puso pálido. Sus manos empezaron a temblar. 5 palabras salieron de su boca antes de que el silencio lo tragara. 5 palabras que borraron la sonrisa de Emilia para siempre. Pero estoy me adiantando. Necesito contarte exactamente cómo llegamos hasta ese momento. Porque lo que nadie sabía es que yo llevaba años preparando esto. Mi nombre es Raúl. Tengo 55 años. Durante 28 años fui el tonto del matrimonio. El trabajador silencioso. El hombre al que todos subestimaban. El esposo invisible que pagaba las cuentas mientras su esposa brillaba en fiestas que yo nunca disfrutaba. Emilia era hermosa, educada, de familia con apellido. Yo era un albañil con manos callosas y acento de barrio. Cuando nos casamos, su madre Victoria me miró como si fuera basura envuelta en traje prestado. Pero yo la amaba. Estúpidamente. Ciegamente. Con esa devoción completa de un hombre que cree que el amor puede cerrar cualquier brecha social. Trabajé como animal durante casi 3 décadas. Construyendo. Siempre construyendo. Primero con mis manos. Luego con mi propia empresa. Emilia manejaba el dinero, los papeles, las finanzas. Yo solo firmaba donde ella me indicaba. Confiaba en ella con todo. Con cada dólar. Con cada propiedad. Con cada decisión. La empresa creció hasta valer millones. Compramos la hacienda. 6 hectáreas de tierra, casa principal con 10 habitaciones, establos, jardines diseñados por arquitectos europeos. Emilia la convirtió en su reino personal. Muebles importados. Candelabros de cristal. Una fuente italiana en el patio central. Yo llegaba cubierto de polvo del trabajo y ella me pedía que me quitara las botas antes de entrar. Como si ensuciara mi propio hogar. Victoria, mi suegra, se mudó a una casa que construí en la propiedad. Eso fue mi primer error fatal. Desde el primer día comenzó su trabajo de demolición psicológica. Comentarios envenenados disfrazados de preocupación. Que si yo no sabía comportarme en eventos importantes. Que si mi vocabulario era demasiado simple para los círculos de Emilia. Que si ella merecía un hombre con más clase, más educación, más mundo. Emilia nunca la contradecía. Solo sonreía. Esa sonrisa que con los años aprendí a odiar. Tuvimos 2 hijos. Gabriela y Miguel. Los amé con una intensidad que dolía físicamente. Quería darles lo que yo nunca tuve. Universidad privada en Estados Unidos. Viajes a Europa. Ropa de marca. Emilia se encargaba de educarlos, de moldearlos a su imagen. Yo era solo el cajero automático. El que firmaba cheques. El que aparecía en fotos familiares con sonrisa cansada y ojos vacíos. Cuando cumplí 45 años, nuestra fortuna era considerable. 3 propiedades. Autos de lujo. Inversiones que yo nunca revisaba. Cuentas bancarias que Emilia controlaba completamente. Ella decía que yo no entendía de estructuras corporativas complejas, de optimización fiscal, de estrategias financieras. Yo asentía. Después de todo, ella había estudiado administración en universidad privada. Yo apenas había terminado la secundaria técnica. Pero entonces empecé a notar las señales. Pequeñas grietas en la fachada perfecta. Emilia llegaba tarde de sus reuniones de caridad. Usaba perfume diferente. Vestidos color vino, ajustados, que nunca antes se había puesto. Sonreía mirando su teléfono con una expresión que nunca usaba conmigo. Se encerraba en su estudio para llamadas que decía eran de negocios. Cuando preguntaba, me miraba con desprecio. Como si mi sospecha fuera un insulto a su dignidad intocable. Una tarde llegué temprano. La casa estaba vacía. Los empleados tenían día libre.
Subí a nuestro dormitorio y encontré su laptop abierta sobre la cama. No busqué intencionalmente, pero la pantalla estaba ahí, mostrando una conversación. Con Javier. Javier. El abogado corporativo que Emilia había contratado hacía 2 años para asesoría legal de la empresa. Elegante. Bien hablado. Con ese tipo de atractivo que viene del dinero heredado y la confianza inflada. Siempre estaba en nuestra casa. Siempre con alguna excusa técnica. Revisión de contratos. Reestructuración corporativa. Planificación fiscal. Los mensajes que leí destruyeron 28 años en segundos. No solo hablaban del romance. Hablaban de mí. De lo aburrido que era. Lo predecible. Un campesino con dinero pero sin clase. Como Javier era lo que ella realmente merecía. Alguien de su nivel social. Los mensajes tenían meses de antigüedad. Quizás años. No tuve estómago para leer más. Cerré la laptop con manos temblorosas. Me senté en el borde de esa cama matrimonial que yo había pagado. En esa casa que yo había construido. Rodeado de lujo que yo había financiado. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no como Emilia esperaría. No con gritos ni lágrimas. Se rompió en silencio. Con claridad fría y absoluta. Fue en ese momento, sentado en ese silencio denso, cuando descubrí algo. Algo que Emilia y Javier no sabían que yo sabía. Algo que cambiaría todo. Pero no hice nada. Todavía no. Bajé las escaleras. Me serví café. Esperé a que Emilia regresara a casa con esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. Porque había aprendido algo crucial en 30 años de construcción. Antes de demoler un edificio, necesitas entender exactamente cómo está sostenido. ¿Dónde están las vigas maestras? ¿Qué columna sostiene qué peso? Donde un simple toque estratégico puede hacer colapsar toda la estructura. Y yo estaba a punto de encontrar exactamente ese punto. Emilia llegó esa noche con el cabello perfectamente arreglado y ese brillo en los ojos que solo aparece después de estar con alguien más. Me saludó con un beso en la mejilla, mecánico, frío, como si cumpliera un protocolo obligatorio. Olía a ese perfume caro que yo nunca le había comprado. Me preguntó sobre mi día con el mismo interés que le preguntarías a un extraño en un ascensor. Respondí con monosílabos. Ella ni siquiera notó mi distancia. Nunca notaba nada que tuviera que ver conmigo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de nuestro dormitorio, escuchando su respiración tranquila y profunda. La respiración de alguien sin culpa. Sin remordimientos. Me pregunté cuántas noches había dormido así, satisfecha, después de estar con Javier. ¿Cuántas veces había regresado a esta cama, a mi lado, después de traicionarme? La rabia que sentí no era caliente. Era gélida, calculadora, paciente. Los siguientes meses fueron un ejercicio de actuación. Continué siendo el Raúl de siempre. El trabajador silencioso. El esposo aburrido. El hombre que asentía cuando Emilia hablaba de sus eventos sociales, de sus proyectos de caridad, de sus amigas sofisticadas. Pero por dentro, algo había cambiado irreversiblemente. Ahora observaba. Realmente observaba. Y lo que descubrí me heló la sangre. Una tarde, mientras Emilia estaba en uno de sus almuerzos interminables con Victoria, entré a su estudio. No fue difícil. La cerradura era simple y yo había construido esa casa. Conocía cada rincón, cada secreto. Abrí su archivero. Documentos corporativos. Contratos. Estados financieros. Empecé a leer. Al principio no entendía todo. El lenguaje legal era denso, técnico, diseñado para confundir a gente como yo. Pero soy albañil. Sé leer planos. Sé encontrar estructuras ocultas. Y lo que encontré era una estructura de mentiras tan elaborada que casi admiré su complejidad. Emilia y Javier habían creado empresas fantasmas. 4 de ellas. Registradas en paraísos fiscales. Nominalmente eran subsidiarias de mi empresa de construcción, pero operaban de manera independiente. En los papeles, yo era el propietario legal. Mi firma estaba en todo. Pero yo nunca había visto esos documentos. Nunca supe que esas empresas existían. Emilia los había falsificado. Mi firma. Mi identidad. Todo. Esas empresas habían tomado préstamos masivos. Millones de dólares. Los bancos prestaban confiando en mi reputación, en el valor de mi empresa legítima. Pero ese dinero nunca llegó a ningún proyecto real. Desapareció en transferencias complejas.
Cuentas en el extranjero. Inversiones fantasmas. Emilia y Javier lo habían estado robando sistemáticamente durante años. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que esas empresas fantasmas tenían deudas monumentales, préstamos vencidos, impuestos sin pagar, investigaciones fiscales pendientes, demandas de contratistas que nunca recibieron pago por trabajos que nunca existieron. Todo estaba a punto de colapsar. Y cuando colapsará, vendría directo hacia mí. Porque mi nombre estaba en cada documento. Mi firma. Mi responsabilidad legal. Entendí entonces su plan completo. Emilia no solo me estaba traicionando románticamente. Me estaba preparando para ser el culpable. El chivo expiatorio. Cuando todo explotara, yo sería el responsable. El empresario corrupto que cometió fraude. Emilia aparecería como la esposa inocente, engañada por su esposo criminal. Se quedaría con las propiedades limpias, las cuentas legítimas, todo lo que tenía valor real. Yo quedaría con la cárcel. Me temblaron las manos mientras sostenía esos documentos. 28 años de mi vida. 28 años construyendo un futuro. Y ella había estado construyendo mi destrucción. Con paciencia. Con precisión. Con la ayuda de un abogado que sabía exactamente cómo hacerlo legalmente impecable. Fotografié cada documento. Cada página, cada firma falsificada. Usé mi teléfono viejo, uno que Emilia no sabía que tenía. Copié archivos digitales en una memoria USB que escondí en mi camioneta de trabajo. No dejé rastro. No moví nada del lugar. Cerré el archivero exactamente como lo encontré. Salí de ese estudio siendo un hombre diferente. Ya no era la víctima. Era alguien con información, con poder, con un plan. Contraté a un investigador privado, no uno local, uno de la Ciudad de México, discreto, caro, profesional. Le di las fotografías, los documentos. Le pedí que investigara todo, cada transferencia, cada empresa, cada conexión entre Emilia y Javier. Me costó $30,000. Fue la mejor inversión de mi vida. El reporte llegó 6 semanas después. 140 páginas de evidencia detallada. Emilia y Javier habían desviado casi $4 millones. Tenían cuentas conjuntas en Panamá. Habían comprado un departamento en Miami a nombre de una corporación offshore. Planeaban mudarse allá después del divorcio. Después de dejarme con las deudas, las investigaciones, la ruina completa. Pero había más. Javier estaba casado. Tenía 3 hijos. Su esposa no sabía nada. Él manejaba 2 vidas paralelas con la misma facilidad con la que Emilia mentía. Eran perfectos el uno para el otro. 2 depredadores que habían encontrado una presa común. Yo guardé ese reporte en una caja de seguridad. No en un banco local. En uno a 3 horas de distancia. Donde nadie me conocía. Donde nadie sospecharía. Hice copias. Las distribuí. Una con mi hermano en Guadalajara. Otra con un notario público de confianza. Otra en un segundo depósito de seguridad en diferente ciudad. No iba a cometer el error de tener un solo respaldo. Y entonces esperé. Seguí trabajando. Seguí llegando a casa cansado. Seguí siendo el esposo invisible. Emilia continuó con sus salidas, sus mentiras, sus encuentros con Javier. Victoria siguió tratándome como basura en mi propia casa. Gabriela, mi hija, comenzó a distanciarse más. Emilia le había estado llenando la cabeza de veneno. Que papá era un hombre simple. Que ella merecía mejor ejemplo. Que Javier, el abogado exitoso que siempre estaba presente, era más digno de admiración. Dolía. Cada comentario. Cada desprecio. Cada mirada de lástima o burla. Pero el dolor me mantenía enfocado. Me recordaba por qué necesitaba ser paciente. Por qué no podía explotar. No todavía. Pasaron 8 meses desde que descubrí la traición. 8 meses actuando. 8 meses preparando cada pieza. Y entonces, una noche de marzo, Emilia llegó a casa más tarde de lo usual. Ni siquiera intentó disimular. Se sentó frente a mí en la sala. Victoria estaba ahí también. Como testigo. Como apoyo moral. Emilia me miró con esos ojos que alguna vez me habían hecho temblar de amor y dijo con voz plana, sin emoción, quiero el divorcio, Raúl. No pregunté por qué. No fingí sorpresa. Solo la miré en silencio. Ella continuó, con la lista ya preparada,
quiero la hacienda, los autos, las cuentas de inversión, todo. Tú te puedes quedar con tu empresa de construcción. Yo no quiero nada que ver con ese trabajo sucio. Victoria sonrió. Una sonrisa cruel, satisfecha, como si hubiera esperado este momento durante 28 años. Y los niños, agregó Emilia, puedes quedártelos si quieres. Ya están grandes. Ya no necesitan una madre presente todo el tiempo. Esas palabras. Esas malditas palabras. Los niños como objetos descartables. Como muebles que ya no servían. Mi hija. Mi hijo. Reducidos a molestias que interfieren con su nueva vida. Asentí lentamente. Está bien, dije con voz tranquila. Emilia parpadeó. Esperaba pelea. Esperaba súplicas. Esperaba drama. Está bien, repitió incrédula. Sí, si eso es lo que quieres, está bien. Podemos proceder con el divorcio. Victoria frunció el ceño. Algo no cuadraba. Yo nunca cedía tan fácil. Pero Emilia estaba demasiado aliviada para sospechar. Bien, dijo ella poniéndose de pie, mi abogado te contactará con los papeles. Su abogado, Mauricio, otro profesional elegante del círculo de Javier. Todos estaban conectados. Todos parte de la trampa. Pero lo que ninguno sabía es que la trampa estaba a punto de cerrarse. Solo que no sobre mí. Sobre ellos. Los papeles del divorcio llegaron una semana después. Un sobre grueso entregado por mensajero. Lo abrí en mi oficina de construcción, rodeado del ruido de taladros y mezcladoras de cemento. El mundo real. El mundo de trabajo honesto que Emilia despreciaba tanto. Leí cada página con atención. Las demandas eran obscenas. Quería la hacienda valuada en $2 millones. Los 4 autos, incluyendo mi camioneta de trabajo que yo había comprado antes de conocerla. Las cuentas de ahorro conjuntas con $800,000. Las inversiones en fondos mutuos. Hasta quería mis herramientas, mis equipos de construcción, todo lo que había comprado con mi propio sudor. A cambio, ella generosamente me permitiría quedarme con mi empresa. La empresa que según los documentos que yo había fotografiado, estaba legalmente conectada a 4 empresas fantasmas llenas de deudas y fraudes. La empresa que, en papel, me haría responsable de millones en pasivos ocultos. ¡Qué generosa era mi esposa! Llamé al abogado que había contratado en secreto. No un abogado local. Contraté a Ramón, un especialista en derecho corporativo y fraude financiero de Monterrey. Le había enviado toda la evidencia meses atrás. Toda la investigación. Todos los documentos. Él había estado estudiando el caso, preparando una estrategia que ni Emilia ni Javier podían anticipar. ¿Los recibiste?, preguntó Ramón cuando contestó. Sí. Exactamente como predijiste. Perfecto. Ahora viene la parte delicada. Necesitas actuar como si estuvieras devastado. Como si fueras a pelear. Luego, en el último momento, cedes. Aceptas todo. 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 Es la única manera de que funcione. Si peleas, ellos se ponen en guardia. Si sospechan que sabes algo, cambian el plan. Pero si cedes, si pareces el tonto derrotado que siempre pensaron que eras, firman sin revisar los detalles. Y las empresas fantasmas. Ahí está el truco. Cuando ella acepte quedarse con todo menos la empresa de construcción, no está entendiendo que esa empresa es solo la fachada limpia. Las subsidiarias, las empresas offshore, los pasivos ocultos, todo eso está registrado de manera que quien controle los activos principales hereda automáticamente los pasivos. Javier lo estructuró así para atraparte a ti, pero cuando tú le des todo a ella, esas bombas de tiempo se transfieren junto con todo lo demás. ¿Y si su abogado Mauricio se da cuenta? No se dará cuenta hasta que sea tarde. Estos documentos son complejos. Están diseñados para confundir. Mauricio revisará las propiedades, las cuentas bancarias, los activos visibles. Nadie revisa a fondo las notas al pie corporativas en un divorcio que parece simple. Menos cuando el esposo está cediendo sin pelear. Colgué el teléfono y marqué al abogado que Emilia esperaba que contratara. Un abogado mediocre, local, conocido por perder casos. Lo contraté públicamente. Le di instrucciones de que peleara débilmente al principio, luego cediera. Él estaba confundido pero aceptó. Le pagaba bien por hacer exactamente nada. La primera audiencia fue un circo. Emilia llegó vestida con un traje color marfil, impecable, radiante. Javier la acompañó,
sentándose en la galería como espectador casual. Mauricio, su abogado, presentó las demandas con confianza arrogante. Mi abogado patético balbuceó objeciones débiles que el juez ignoró. Yo me senté en silencio, con la cabeza agachada, interpretando al hombre derrotado. Victoria estaba ahí también, sonriendo, disfrutando cada segundo de mi humillación pública. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, levanté la vista y con voz quebrada dije: solo quiero que esto termine. Denle lo que pide. El juez frunció el ceño. Señor, entiende que está renunciando a bienes valuados en más de $3 millones. Lo entiendo, pero ya no puedo más. Solo quiero paz. Emilia no pudo contener una sonrisa pequeña. Victoria se rió abiertamente. Javier intercambió una mirada de Victoria con Mauricio. Todos pensaban que había colapsado, que el pobre campesino finalmente había aceptado su lugar. Pero entonces mi abogado idiota hizo algo inesperado. Pidió tiempo. Su señoría, mi cliente está emocionalmente comprometido. Solicito un receso de 2 semanas para que pueda pensarlo con claridad. Emilia se tensó. Mauricio objetó inmediatamente. Su señoría, esto es una táctica dilatoria. El señor ya expresó su deseo. El juez, un hombre mayor con expresión cansada, miró los papeles y suspiró. 2 semanas de receso. Aproveche ese tiempo para estar seguro, señor. Salí de esa corte temblando. No de miedo, de rabia contenida. Gabriela estaba esperando afuera. Mi hija, 22 años. Hermosa como su madre, pero con esa dureza en los ojos que Victoria había cultivado. Me miró con desprecio. Papá, ¿en serio vas a dejar que mamá te quite todo? Gabriela, esto es entre tu madre y yo. Es patético. Javier dice que eres un cobarde, que cualquier hombre real pelearía. Javier dice, no mamá. Javier, ese hombre que estaba destruyendo nuestra familia se había convertido en su referencia moral. Javier no conoce toda la historia, respondí calmadamente. ¿Qué historia? Tú trabajas como animal, nunca estás en casa, no entiendes nuestro mundo. Mamá merece ser feliz. Merece a alguien de su nivel. Cada palabra era un cuchillo. Pero no las detuve. Las dejé entrar. Las guardé junto con todas las otras heridas. Combustible para lo que venía. Tienes razón, dije finalmente. Tu madre merece exactamente lo que va a recibir. Gabriela me miró confundida por un segundo, luego se alejó hacia donde Emilia y Victoria esperaban junto a un auto nuevo. Un Mercedes color plata que yo no había visto antes. Probablemente comprado con el dinero robado. Se subieron las 3, riéndose, victoriosas. Miguel, mi hijo de 19 años, se acercó desde donde había estado observando todo. Él no había entrado a la corte. No le gustaban estos dramas. Era más como yo. Callado. Observador. Papá, ¿estás bien? Sí, hijo. Estaré bien. No entiendo por qué estás dejando que hagan esto. Lo miré. Mi hijo. El único que todavía me veía como persona. A veces, Miguel, la mejor manera de ganar no es peleando de frente. Es dejando que el enemigo tome exactamente lo que cree que quiere. Él frunció el ceño, sin entender completamente. Era joven todavía. ¿Es como en ajedrez? ¿Sacrificio de reina? Sonreí. Le había enseñado ajedrez cuando tenía 8 años. Algo así, pero mejor. Mucho mejor. Las 2 semanas pasaron en agonía calculada. Emilia se mudó completamente a la casa de Victoria dentro de la propiedad. Javier prácticamente vivía ahí ahora. Ni siquiera disimulaban. Los veía paseando por los jardines que yo había pagado. Usando los muebles que yo había comprado. Durmiendo en habitaciones que yo había construido con mis propias manos. Una noche, 4 días antes de la segunda audiencia, Emilia organizó una fiesta. En mi hacienda. Sin avisarme. Llegué del trabajo y encontré 30 personas. Amigos de su círculo social. Todos con copas de vino caro. Riendo. Celebrando su libertad inminente. Me vieron entrar cubierto de polvo de construcción y el silencio cayó como lápida. Emilia se acercó, Javier a su lado, con esa expresión de superioridad que ya no me afectaba. Raúl, esto es una pequeña celebración. Puedes retirarte a tu habitación si te molesta. Mi habitación. En mi casa. Como si fuera un inquilino tolerado. No me molesta,
dije tranquilamente. Disfruten. Javier rió. Admiro tu actitud civilizada, Raúl. No todos los hombres pueden aceptar cuando han sido superados. Lo miré directamente. Este hombre que había ayudado a robarme millones, que había falsificado mi firma, que había construido una trampa legal para enviarme a prisión. Y sonreí. Tienes razón, Javier. No todos pueden. Subí las escaleras hacia la única habitación que todavía usaba. Pequeña. En el tercer piso. La habitación de huéspedes donde ahora dormía mientras mi esposa ocupaba la suite principal con su amante. Pero mientras subía, escuché algo. Victoria hablando con una de sus amigas. Su voz flotando desde la terraza. Pobre idiota. Ni siquiera sabe que cuando firme esos papeles, Emilia y Javier se mudarán a Miami. Ya tienen todo planeado. El departamento. Las cuentas. Una vida nueva. Y él se quedará aquí con las ruinas de su empresita de construcción. Su amiga preguntó, ¿y las niñas? Gabriela y Miguel. Gabriela irá con ellos. Miguel puede quedarse con su padre si quiere. Ese niño nunca tuvo ambición de todas formas. Cerré la puerta de mi habitación. Me senté en la cama individual. Y por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Porque faltaban 4 días. Solo 4 días para que Emilia firmara los papeles que destruirían su vida. Y ella no tenía idea. El día antes de la audiencia final, Ramón, mi abogado real, llegó a mi oficina de construcción. No al bufete local. A mi oficina en medio de la zona industrial, donde nadie del círculo de Emilia pondría un pie. Traía un maletín y una expresión seria. Todo está listo, dijo cerrando la puerta. Mañana, cuando firmes, estarás transfiriendo legalmente todos los activos visibles a Emilia. La hacienda, los autos, las cuentas bancarias, las inversiones. Pero también estarás transfiriendo algo más. Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. Dentro había documentos marcados con pestañas de colores. Estas son las 4 empresas fantasmas que Javier creó usando tu identidad. Constructora del Pacífico Sur. Desarrollos Inmobiliarios Hemisferio. Inversiones y Capital Azteca. Servicios Corporativos Continental. Todas registradas en paraísos fiscales pero con conexión legal directa a los activos principales. ¿Y los pasivos? $3.200.000 en préstamos bancarios vencidos. 1.8 millones en impuestos sin pagar con multas acumuladas. 700.000 en demandas de contratistas fantasmas. Y lo mejor, sonrió con satisfacción oscura, una investigación federal por lavado de dinero que se abrió hace 3 semanas. Se me heló la sangre. Investigación federal. No te preocupes. Tu nombre está en los papeles, pero la evidencia que he preparado muestra claramente que las firmas fueron falsificadas. Tenemos análisis grafológicos. Testimonios de empleados que confirman que nunca participaste en esas operaciones. Registros de que estabas físicamente en otros lugares cuando supuestamente firmaste ciertos documentos. Tú estás protegido. ¿Y Emilia? Cuando ella firme mañana aceptando todos los activos corporativos y propiedades asociadas, estará asumiendo control legal de esas empresas. Y con el control viene la responsabilidad. Los fiscales federales ya tienen orden de embargar todo en cuanto se complete la transferencia de propiedad. Mauricio no lo verá. Mauricio es un abogado de divorcios, competente en su área. Pero esto es fraude corporativo internacional. Él revisará los activos, casa, autos, cuentas. No revisará las estructuras corporativas subsidiarias ocultas en documentos de 200 páginas llenos de jerga legal. Y aunque lo hiciera, Javier lo tranquilizaría. Después de todo, Javier fue quien creó todo esto. Emilia confía en él completamente. ¿Y Javier? La sonrisa de Ramón se volvió feroz. Javier es más inteligente. Él sabe exactamente lo que creó. Por eso su nombre no aparece en ningún documento oficial. Usó a Emilia como fachada. Cuando todo colapse, él dirá que solo era el asesor legal contratado. Que Emilia tomó las decisiones. Que él advirtió contra ciertas acciones, pero ella insistió. Hijo de perra. Un hijo de perra inteligente, pero cometió un error. Dejó rastro digital, correos electrónicos, transferencias bancarias, mensajes de texto coordinando los fraudes. Todo está en el reporte del investigador privado.
Y todo será entregado a los fiscales federales exactamente 1 hora después de que se firme el divorcio. 1 hora después. Timín perfecto. Emilia habrá firmado. Los activos habrán sido transferidos legalmente a su nombre. Ella será la propietaria oficial. Y entonces llegará la investigación. Los embargos. Las órdenes de arresto. Me recosté en mi silla. 28 años de matrimonio terminando en una trampa tan elaborada que casi parecía ficción. ¿Es legal todo esto? Completamente. No estamos creando evidencia falsa. No estamos inventando crímenes. Emilia y Javier realmente cometieron fraude. Realmente falsificaron tu firma. Realmente desviaron millones de dólares. Solo estamos asegurándonos de que la justicia caiga sobre las personas correctas. Y estamos usando sus propias estructuras legales contra ellos. ¿Y mis hijos? Gabriela y Miguel. Miguel es mayor de edad. No tiene responsabilidad legal en nada de esto. Gabriela tampoco, a menos que hayan participado activamente en el fraude, lo cual no hicieron. Estarán protegidos. Gabriela va a odiarme más de lo que ya me odia. Ramón me miró con algo parecido a compasión. Tal vez. Al principio. Pero eventualmente verá la verdad. Que su madre la usó. Que Javier la manipuló. Que tú fuiste el único que realmente los protegió a ella y a su hermano. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi pequeña habitación de la hacienda, escuchando música y risas viniendo de abajo. Emilia había organizado otra celebración. Su última noche como mi esposa. Mañana sería libre. Rica. Victoriosa. O eso creía. A las 3 de la mañana, bajé a la cocina por agua. La casa estaba en silencio finalmente. Los invitados se habían ido. Encontré a Javier en la sala, solo, bebiendo whisky de mi colección privada. Me vio y levantó su vaso en un brindis burlón. Raúl. No podía dormir. Demasiada emoción por el día de mañana. Me serví agua del filtro. No dije nada. Sabes, continuó, su lengua suelta por el alcohol, admiro tu dignidad. No todos los hombres pueden aceptar la derrota con tanta gracia. Emilia tuvo suerte. Pudiste haber complicado todo con abogados agresivos, investigaciones molestas, peleas sucias. Pero elegiste el camino noble. ¿El camino noble? Sí. Aceptar que ella merece más. Que tú diste lo mejor que pudiste dar, pero simplemente no era suficiente para una mujer de su calibre. Lo miré realmente por primera vez. Este hombre que había destruido mi familia, que había robado mi dinero, que había planeado enviarme a prisión. Y vi lo que realmente era. Un depredador pequeño. Un ladrón con traje caro. Un cobarde que solo atacaba a gente que creía indefensa. Tienes razón, dije finalmente. Emilia merece exactamente lo que va a recibir. Javier sonrió, completamente ajeno al doble significado. Exacto. Y tú recibirás tu libertad también. Podrás encontrar a alguien más apropiado. Alguien de tu nivel social. Alguien que aprecie tu simplicidad. Dejé el vaso en el fregadero. Que duermas bien, Javier. Oh, dormiré perfectamente. Mañana comienza mi nueva vida. Subí las escaleras. Entré a mi habitación. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque mañana no solo comenzaba su nueva vida. Comenzaba su pesadilla. La mañana llegó fría y gris. Me vestí con mi único traje decente. El mismo que había usado en mi boda 28 años atrás. Todavía me quedaba, aunque más ajustado. Emilia se vistió como si fuera a una gala. Vestido color champañe, tacones altísimos, maquillaje perfecto. Victoria la ayudó a arreglarse, las dos riéndose como colegialas conspirando. Gabriela llegó con Miguel. Mi hija vestida elegantemente, claramente del lado de su madre. Miguel con jeans y camisa simple, incómodo con todo el circo. El camino al juzgado fue en autos separados. Emilia, Victoria, Gabriela y Javier en el Mercedes. Miguel y yo en mi camioneta vieja de trabajo. No hablamos mucho. Solo antes de llegar, Miguel dijo, «Papá, seguro que esto es lo que quieres». «Muy seguro, hijo». «No lo entiendo». «Lo entenderás. Pronto». La sala de audiencias estaba casi vacía. Solo las partes involucradas, los abogados, el juez. Mauricio tenía una pila de documentos preparados. Mi abogado patético tenía casi nada.
El contraste era intencional. Obvio. Humillante. El juez revisó los términos. Señor Raúl, entiende que está cediendo la propiedad valuada en $2 millones, 4 vehículos, todas las cuentas bancarias conjuntas y las inversiones asociadas. Sí, su señoría. Y acepta quedarse únicamente con su empresa de construcción y sus activos corporativos asociados. Mauricio ni siquiera prestó atención a esa última parte. Activos corporativos asociados. Las palabras clave. Las palabras que transferían las bombas de tiempo. Sí, su señoría. Acepto. Emilia firmó primero. Con flourish dramático. Como si firmara un contrato de película. Mauricio firmó como testigo legal. Luego yo. Con mano firme. Sin temblar. Sin dudar. El juez golpeó su mazo. Divorcio concedido. Los términos son vinculantes a partir de este momento. Emilia se puso de pie y abrazó a Javier. Victoria aplaudió silenciosamente. Gabriela me miró con algo entre pena y desprecio. Miguel solo observaba confundido. Salimos del juzgado. Afuera, Emilia y su séquito celebraban abiertamente. Mauricio guardaba los documentos con expresión satisfecha de trabajo bien hecho. Javier encendió un cigarro caro, sonriendo como el gato que se comió al canario. Miré mi reloj. 11:15 de la mañana. En 45 minutos, Ramón entregaría el reporte completo a la Fiscalía Federal. En 1 hora, comenzarían los embargos. En 2 horas, llegarían las citaciones. Me acerqué a Emilia. Ella me miró sorprendida. No esperaba que hablara. Solo quiero decir una cosa, dije calmadamente. ¿Qué? Que te di exactamente lo que pediste. Todo, tal como lo querías. Ella frunció el ceño ligeramente, pero luego sonrió. Sí, finalmente hiciste algo bien. Me alejé hacia mi camioneta. Miguel me siguió. Papá, ¿ahora qué? Ahora esperamos, hijo. Solo un poco más. Arrancamos. En el espejo retrovisor vi a Emilia, Victoria, Gabriela y Javier subirse al Mercedes. Riéndose. Victoriosos. Ajenos. Y empecé a contar los minutos. Llevé a Miguel a desayunar a un pequeño café lejos del centro. Un lugar donde ninguno del círculo de Emilia pondría un pie. Café barato, pan dulce simple, meseras que me conocían por mi nombre. Miguel picoteaba su comida, claramente perturbado por todo. Papá, no entiendo nada de lo que pasó hoy. Lo sé, hijo, pero necesito que confíes en mí. En unas horas todo va a tener sentido. Gabriela dice que eres un cobarde, que dejaste que mamá te robara todo. ¿Y tú qué piensas? Miguel me miró con esos ojos que todavía tenían inocencia. Pienso que tú no eres tonto. Nunca lo has sido. Trabajas más duro que cualquier persona que conozco. Construiste todo desde cero. Un hombre así no regala su vida sin razón. Sentí un nudo en la garganta. Al menos uno de mis hijos todavía me veía. Eres inteligente, Miguel. Más de lo que la gente cree. Entonces dime, ¿qué está pasando realmente? Miré mi reloj. 12:10. Los fiscales federales debían haber recibido el reporte de Ramón hace 10 minutos. Estarían revisándolo ahora, validando la evidencia, preparando las órdenes. Tu madre y Javier cometieron fraude, dije finalmente. Durante años. Crearon empresas falsas usando mi nombre. Robaron millones de dólares. Planeaban dejarme con todas las deudas y las consecuencias legales mientras ellos huían a Miami. Miguel palideció. ¿Qué? Yo lo descubrí hace meses. Contraté investigadores, abogados especializados. Reuní evidencia. Y hoy, cuando tu madre firmó esos papeles aceptando quedarse con todo, también aceptó quedarse con todas las empresas fantasmas llenas de deudas y problemas legales. Pero, ¿eso significa que mamá va a enfrentar las consecuencias de sus acciones? Sí. Y Javier también. Miguel dejó su tenedor. Sus manos temblaban. ¿Y Gabriela? Ella sabía. No, tu hermana no sabía nada. Fue manipulada como todos. Emilia y Javier la usaron, llenándole la cabeza de mentiras sobre mí. Pero ella está protegida legalmente. Tú también. Esto no les afectará. Gabriela te va a odiar. Probablemente. Al principio. Pero prefiero que me odie y esté segura
que me ame y esté destruida junto con su madre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramón. 2 palabras. Ya comenzó. Necesitamos ir a un lugar seguro, le dije a Miguel. Tu madre va a recibir noticias muy malas en cualquier momento. Cuando eso pase, todo va a explotar. Prefiero que no estemos cerca. ¿A dónde vamos? A casa de tu tío en Guadalajara. Empacamos rápido y salimos hoy mismo. Por unos días. Pagué la cuenta y manejamos hacia la hacienda. Cuando llegamos, el Mercedes todavía no estaba. Emilia probablemente estaba celebrando en algún restaurante caro con Victoria y Javier. Subimos a nuestras habitaciones y empacamos lo esencial. Ropa, documentos, artículos personales. Mientras empacaba, escuché que alguien más llegó. Pasos en las escaleras. Era Gabriela. ¿Papá? Miguel. Salí al pasillo. Mi hija me miró con expresión confundida. ¿Qué hacen? ¿Por qué están empacando? Nos vamos unos días, Gabriela. ¿A dónde? ¿Por qué? Porque tu madre va a recibir noticias difíciles muy pronto. Y prefiero no estar aquí cuando eso suceda. ¿De qué hablas? Mamá acaba de ganar el divorcio. Tiene todo. Está feliz. Gabriela, hay cosas que no sabes. Cosas que tu madre hizo. Que Javier la convenció de hacer. Estás inventando excusas porque perdiste. Porque no fuiste suficiente hombre para pelear. Sus palabras dolieron. Pero no me defendí. No todavía. Dentro de unas horas lo entenderás. Y cuando eso pase, si necesitas hablar, estaré en casa de tu tío. El número lo tienes. Eres ridículo. Un perdedor amargado tratando de arruinar el momento de mamá. Se fue dando un portazo. Miguel apareció con su maleta. La dejamos ir. Ella es adulta. Tomará sus propias decisiones. Pero cuando todo explote, sabrá dónde encontrarnos. Bajamos con nuestras cosas. Justo cuando subíamos a la camioneta, el Mercedes llegó. Emilia, Victoria y Javier salieron riéndose, claramente habían estado bebiendo champán. Vieron nuestras maletas. Huyendo, Raúl, gritó Victoria con burla. ¡Qué apropiado! El perdedor abandonando el campo de batalla. No respondí. Arranqué y salí de la propiedad. Por el espejo vi a Emilia y Javier entrando a la casa abrazados. A Victoria siguiéndolos con una botella en la mano. A Gabriela observándonos irse con desprecio. El camino a Guadalajara eran 4 horas. Miguel se quedó dormido a la hora de viaje, agotado emocionalmente. Yo manejaba en silencio, esperando. Mi teléfono estaba en el asiento del pasajero. Vibraba ocasionalmente con mensajes de Ramón dándome actualizaciones. 12:47, fiscales validaron evidencia. Órdenes aprobadas. 13:15, equipos listos para embargos. Esperando autorización final. 13:52, autorización concedida. Proceden en 30 minutos. A las 2:23 de la tarde, mientras cruzaba por un pueblo pequeño a mitad de camino, recibí una llamada. Ramón. Acaban de llegar a la hacienda, dijo. 6 agentes federales. 4 auditores fiscales. Órdenes de embargo para todas las propiedades. Citaciones para Emilia y Javier. ¿Cómo reaccionaron? No lo presencié personalmente, pero mi contacto en la fiscalía dice que Emilia entró en shock. Javier trató de huir, pero lo detuvieron en la puerta. Mauricio, el abogado de ella, está leyendo los documentos y aparentemente se puso pálido cuando entendió lo que realmente firmó esta mañana. Y las empresas fantasmas. Todas transferidas legalmente a nombre de Emilia en el momento del divorcio. Ella es ahora la propietaria oficial y responsable legal de 3.200.000 en deudas, más las investigaciones por fraude y lavado de dinero. Pueden conectarla directamente con los crímenes. Los correos electrónicos entre ella y Javier son muy claros. Ella sabía, participó activamente, firmó documentos, autorizó transferencias. No puede alegar ignorancia. ¿Y Javier? Javier es el arquitecto, pero fue inteligente. Muchos documentos los firmó Emilia. Muchas decisiones están en correos que ella envió. Él puede argumentar que solo aconsejaba y ella decidía. Pero tenemos suficiente evidencia para hundirlo también. Especialmente las transferencias a cuentas que él controlaba. ¿Cuánto tiempo tienen? Los embargos son inmediatos. La hacienda,
los autos, las cuentas bancarias, todo congelado. Las acusaciones formales tomarán semanas en procesarse, pero Emilia no puede tocar nada ahora. Está legalmente arruinada. Colgué el teléfono. Miguel se despertó. ¿Era el abogado? Sí. Ya pasó. Sí, hijo. Ya pasó. ¿Cómo está mamá? Probablemente destruida. Confundida. Asustada. Miguel estuvo en silencio un momento. ¿Deberías sentir lástima por ella? Eso depende de ti. Ella es tu madre. Pero también es alguien que te iba a abandonar. Que estaba dispuesta a destruirme y dejarte en las ruinas con tal de tener su nueva vida con Javier. No siento lástima, dijo finalmente. Siento enojo. Me mintió. Nos mintió a todos. Lo sé. ¿Y ahora qué pasará con nosotros? Yo todavía tengo mi empresa legítima, la que realmente construí con trabajo honesto. No es tan grande como aparentaba ser cuando incluía las empresas fantasmas, pero es sólida, real, genera ingresos reales. Tendremos que vivir más modestamente, pero estaremos bien. ¿Y la hacienda? Se perderá, será embargada para pagar deudas, pero nunca fue realmente nuestra de todas formas. Fue construida con dinero robado, con mentiras. Llegamos a casa de mi hermano al anochecer. Él sabía parte de la historia. Me recibió con un abrazo fuerte. ¿Lo hiciste? Lo hice. ¿Cómo te sientes? Vacío, aliviado, triste, todo al mismo tiempo. Esa noche, mientras Miguel dormía en el cuarto de huéspedes y mi hermano veía televisión, me senté en el patio trasero con una cerveza. Mi teléfono no paraba de vibrar. Llamadas perdidas. Mensajes. 7 llamadas de Gabriela. 12 mensajes. Los leí. Papá, llegaron agentes federales. Papá, están embargando todo. Papá, mamá está llorando, no entiendo qué pasa. Papá, Javier dice que tú hiciste esto. Papá, por favor contesta. Papá, necesito que me expliques. Papá, lo siento. Ese último mensaje me rompió. Lo siento. Las primeras palabras de arrepentimiento de mi hija en años. Pero no respondí. Todavía no. Necesitaba que el polvo se asentara. Que la verdad completa saliera. Que Gabriela viera por sí misma quién había sido la víctima y quiénes los verdaderos villanos. Mañana respondería. Mañana empezaría a reconstruir la relación con mi hija. Pero esta noche, solo me senté en silencio, bebiendo cerveza barata, mirando las estrellas, sintiendo por primera vez en 28 años que había recuperado algo. No mi dinero. No mi casa. Mi dignidad. Desperté a las 6 de la mañana. Vieja costumbre de constructor. Miguel todavía dormía. Mi hermano preparaba café en la cocina. Me senté con él en silencio, tomando la bebida caliente mientras el sol empezaba a salir. ¿Vas a llamar a Gabriela?, preguntó mi hermano. Hoy sí, pero primero necesito saber exactamente qué está pasando allá. Como si lo hubiera invocado, mi teléfono sonó. Ramón. Buenos días, Raúl. Tengo actualizaciones. Cuéntame todo. Anoche Emilia fue interrogada durante 4 horas por los fiscales federales. Javier también. Los mantuvieron separados. Emilia se derrumbó. Confesó todo. Lloró, suplicó, trató de culpar a Javier diciendo que él la manipuló. Pero los correos electrónicos la contradicen. Ella sabía exactamente qué estaba haciendo. ¿Y Javier? Javier contrató al mejor abogado criminalista de la ciudad. No ha dicho nada. Pero su esposa se enteró de todo. La esposa que él tenía escondida. Daniela. Ella presentó su propio divorcio anoche mismo. Y está cooperando con los fiscales. Aparentemente tiene documentos que Javier guardaba en casa. Registros financieros. Comunicaciones. Ella quiere venganza. No pude evitar una sonrisa amarga. Javier destruido por sus propios secretos. ¿Qué hay de Victoria? Tu suegra está tratando de distanciarse de todo. Dice que no sabía nada. Que solo apoyaba a su hija. Pero hemos encontrado transferencias bancarias. Emilia le dio casi $200,000 en el último año. Dinero que vino directamente de las cuentas fraudulentas. Victoria podría enfrentar cargos como cómplice. ¿Y la hacienda? Completamente embargada. Emilia tiene 72 horas para desalojar.
Todo lo que hay dentro será inventariado y subastado para pagar deudas. Los autos ya fueron confiscados. Las cuentas bancarias congeladas. Ella literalmente no tiene nada. ¿Dónde está ahora? En la casa de Victoria, dentro de la propiedad. Pero esa casa también está embargada. Ambas tendrán que irse. Gabriela está con ellas. Miguel hizo bien en irse contigo. Los medios saben algo. Todavía no. Pero es cuestión de días. El fraude involucra contratos gubernamentales. Cuando eso se filtre, será escándalo nacional. Tu nombre saldrá también, pero como víctima. La evidencia es clara que fuiste engañado. Terminé la llamada y me quedé mirando el teléfono. 32 mensajes de Gabriela durante la noche. Los últimos eran diferentes. Menos enojados. Más asustados. Papá, mamá no para de llorar. Papá, nos van a quitar la casa. Papá, Javier desapareció. Papá, la abuela Victoria está gritándole a mamá. Papá, dijeron que mamá puede ir a prisión. Papá, por favor ayúdanos. Ese último mensaje llegó a las 3 de la mañana. Por favor ayúdanos. Mi hija que hacía 2 días me llamaba cobarde, ahora me suplicaba. Marqué su número. Contestó al primer timbre. Papá. Su voz estaba quebrada. Había estado llorando. Hola, Gabriela. Papá, todo es una pesadilla. No entiendo qué pasó. Ayer estábamos celebrando y ahora hay agentes por todas partes y mamá no puede explicarme nada coherente y Javier se fue y la abuela está histérica y... Respira, hija. Respira. La escuché tomar aire entrecortado. Papá, ¿tú sabías? ¿Sabías que esto iba a pasar? Sí, lo sabía. Silencio. Largo. Pesado. ¿Por qué no nos advertiste? Porque ustedes no me habrían creído. Tu madre te había convencido de que yo era el problema. De que yo era simple, aburrido, indigno. Si yo hubiera llegado con acusaciones contra ella y Javier, habrían pensado que estaba inventando excusas. Tenían que verlo por sí mismas. Pero mamá dice que tú armaste todo esto. Que falsificaste evidencia. Que la engañaste para que firmara papeles que no entendía. Gabriela, tu madre y Javier crearon 4 empresas fantasmas usando mi identidad. Robaron casi $4 millones. Falsificaron mi firma en docenas de documentos. Planeaban huir a Miami y dejarme con deudas masivas y cargos criminales. Yo solo descubrí la verdad y me aseguré de que la justicia cayera sobre las personas correctas. No puedo creerlo. Mamá no haría eso. Los fiscales federales tienen los correos electrónicos entre tu madre y Javier. Tienen las transferencias bancarias. Tienen su confesión de anoche. Pregúntale a tu madre sobre Constructora del Pacífico Sur. O sobre las cuentas en Panamá. Pregúntale y mira su reacción. Gabriela se quedó en silencio. La escuché llorar suavemente. Papá, ¿qué va a pasar con mamá? Probablemente irá a juicio. Si es declarada culpable, enfrentará años de prisión. Las deudas son tan grandes que aunque venda todo lo que tiene, no alcanzará a cubrirlas. Estará arruinada financieramente por el resto de su vida. ¿Y nosotros? Miguel y yo. Ustedes están protegidos legalmente. No participaron en el fraude. No sabían nada. Yo me aseguré de eso. Tienen sus propias cuentas, sus propios nombres limpios. Esto no los afectará legalmente. Pero nos afectará en todo lo demás. Sí, van a perder la casa donde crecieron. Van a perder el estilo de vida al que estaban acostumbrados. La gente va a hablar. Va a ser difícil, muy difícil. ¿Por qué hiciste esto, papá? ¿Por venganza? No, Gabriela. Por justicia. Tu madre planeaba destruirme, arruinarme, enviarme a prisión por crímenes que ella y Javier cometieron. Yo solo me defendí, y los protegí a ti y a tu hermano en el proceso. No sé si puedo perdonarte. No te estoy pidiendo perdón. Solo te estoy diciendo la verdad. Lo que hagas con esa verdad depende de ti. ¿Dónde estás? En casa de tu tío en Guadalajara, con Miguel. Estaremos aquí una semana mientras todo se calma. Y después. Después regresaré. Buscaré un departamento pequeño. Seguiré trabajando en mi empresa. Viviré modestamente pero honestamente. Y ustedes siempre serán bienvenidos conmigo. Siempre.
Mamá dice que si la abandonamos, nunca nos perdonará. Tu madre está manipulándote de nuevo. Usa la culpa como arma. Pero tú eres adulta, Gabriela. Puedes tomar tus propias decisiones. Puedes amar a tu madre y aún así reconocer que lo que hizo estuvo mal. Escuché voces de fondo. Victoria gritando. Emilia llorando. Caos. Tengo que irme, papá. La abuela está peleando con unos oficiales. Está bien. Pero Gabriela, escúchame. Tú no causaste esto. Tu madre sí. No cargues con culpa que no te pertenece. Colgó sin responder. Me quedé mirando el teléfono. Miguel apareció en la puerta de la cocina. ¿Era Gabriela? Sí. ¿Cómo está? Destrozada, confundida, todavía defendiendo a su madre, pero empezando a ver la verdad. ¿Vendrá con nosotros? No lo sé, hijo. Eso depende de ella. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de noticias. Ramón me mantenía informado de cada desarrollo. Emilia fue formalmente acusada de fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos. Javier enfrentaba los mismos cargos más otros relacionados con mala práctica legal. Victoria fue acusada como cómplice por recibir dinero que sabía era ilegal. La hacienda fue desalojada. Emilia, Victoria y Gabriela tuvieron que mudarse a un hotel barato. El único que Victoria podía pagar con lo poco que le quedaba en cuentas personales no embargadas. Los muebles caros, los cuadros europeos, los candelabros de cristal, todo fue catalogado para subasta. Los medios finalmente se enteraron. Empresario de construcción víctima de fraude millonario por esposa y amante, decían los titulares. Mi foto apareció en periódicos. La vieja foto de mi licencia de conducir donde parecía cansado y derrotado. Emilia aparecía en fotos de eventos sociales, elegante y sonriente. El contraste era perfecto para la narrativa. El trabajador honesto traicionado por la esposa ambiciosa. Reporteros llamaban a mi empresa. A mi hermano. Buscándome para entrevistas. Ramón manejaba todo. Emitió un comunicado simple. El señor Raúl fue víctima de un elaborado fraude. Coopera completamente con las autoridades. No hará declaraciones públicas mientras el caso esté en proceso. En el 4.º día, Gabriela llamó de nuevo. Su voz era diferente. Más calmada. Más clara. Papá, hablé con los fiscales. Me mostraron los correos electrónicos. Las transferencias. Todo. Y mamá mintió. Durante años. Sobre todo. Sobre ti. Sobre el dinero. Sobre sus intenciones. Javier la usó, pero ella dejó que la usara porque quería el dinero y la vida lujosa que venía con él. Lo siento, hija. ¿Por qué lo sientes tú? Tú fuiste el que trabajó honestamente. El que nos mantuvo. El que siempre estuvo ahí aunque nosotros no lo valoráramos. Porque sigues siendo tu madre. Y sé que duele. Duele mucho. Pero también estoy enojada. Me hizo creer que tú eras el problema. Que eras aburrido, simple, indigno. Me hizo despreciarte cuando tú eras el único que realmente nos amaba. ¿Dónde están ahora? En un hotel horrible. Mamá no para de llorar. La abuela la culpa a ella de todo. Yo no puedo más. Necesito salir de aquí. ¿Quieres venir a Guadalajara? Silencio largo. Todavía me quieres cerca después de cómo te traté. Gabriela, eres mi hija. Siempre te querré. Siempre. Entonces sí, quiero ir. Gabriela llegó al día siguiente en un autobús. Sin maletas de diseñador. Sin ropa cara. Solo una mochila simple con lo esencial. Miguel y yo la recogimos en la estación. Cuando la vi bajarse del autobús, parecía 10 años mayor. El maquillaje perfecto había desaparecido. Los tacones elegantes reemplazados por tenis desgastados. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Ya no tenían esa arrogancia heredada de Emilia. Tenían dolor, cansancio y algo de humildad. Se paró frente a mí sin saber qué hacer. Luego, de repente, se derrumbó. Lloró en mis brazos como no lo había hecho desde que era niña. Miguel se unió al abrazo. Los tres ahí, en medio de la estación de autobuses, una familia rota tratando de encontrar una manera de ser familia otra vez. En casa de mi hermano, Gabriela nos contó todo. Cómo Victoria había explotado cuando los oficiales confirmaron que ella también enfrentaba cargos.
Cómo había culpado a Emilia de arrastrarla al desastre. Cómo Emilia intentó llamar a Javier cientos de veces, pero él no contestaba. Como el abogado defensor de Javier le había aconsejado no tener contacto con ninguno de los coacusados. Como Emilia finalmente entendió que Javier la había usado y abandonado. Mamá sigue diciendo que tú la traicionaste, dijo Gabriela. Que todo esto es tu venganza por el divorcio. ¿Tú qué piensas?, pregunté. Pienso que mamá no puede aceptar responsabilidad por nada. Es más fácil culparte a ti que admitir que cometió fraude, que robó, que planeaba destruirte. ¿Cómo está Victoria? Peor que mamá. Está furiosa. Dice que tú orquestaste todo para humillarlas. Que siempre fuiste un resentido social esperando tu oportunidad de venganza. Miguel rió sin humor. La abuela nunca cambiará. No, coincidió Gabriela. Pero yo sí puedo cambiar. Y lo siento, papá. Siento cada palabra cruel. Cada mirada de desprecio. Cada vez que te hice sentir menos. Fui terrible contigo. Estabas manipulada. Eso no es excusa. Soy adulta. Debí haber visto la verdad. Debí haber cuestionado a mamá cuando hablaba mal de ti. Debí haber notado que tú eras el único que realmente trabajaba mientras ella solo gastaba. Lo importante es que lo ves ahora. Esa noche, los tres cenamos en el patio de mi hermano. Tacos simples de un puesto callejero. Cerveza barata. Nada elegante. Nada costoso. Pero fue la primera cena familiar real que habíamos tenido en años. Sin tensión. Sin mentiras. Solo honestidad. ¿Qué va a pasar ahora, papá?, preguntó Miguel. Legalmente, el proceso tomará meses. Tu madre y Javier tendrán juicios separados. Victoria probablemente negociará un acuerdo menor si coopera. La hacienda será subastada. Yo recuperaré mi empresa limpia de las conexiones fraudulentas. Buscaremos un lugar para vivir. Algo modesto pero digno. ¿Podemos vivir contigo?, preguntó Gabriela. Miguel y yo. No queremos departamentos separados. Queremos estar juntos. Como familia. Me sorprendió. ¿Estás segura? No será la vida a la que estabas acostumbrada. Esa vida era mentira, papá. Construida con dinero robado y engaños. Prefiero vivir modestamente con la verdad que lujosamente con mentiras. Regresamos a la ciudad una semana después. Ramón nos ayudó a encontrar un departamento de 3 habitaciones en un barrio de clase media. Nada lujoso, pero limpio, seguro, honesto. Los niños se instalaron rápido. Gabriela consiguió trabajo como asistente administrativa. Miguel continuó sus estudios universitarios. Yo volví a mi empresa de construcción. La empresa estaba dañada pero no destruida. Algunos clientes se retiraron cuando salieron las noticias. Otros se quedaron cuando entendieron que yo era la víctima. Tuve que reducir operaciones, despedir a algunos empleados, aceptar proyectos más pequeños. Pero sobrevivimos. 2 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio, el abogado de Emilia. Señor Raúl, necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre algo que descubrí. Algo que explica por qué me puse pálido ese día en la firma del divorcio. Acepté reunirme con él en un café neutral. Mauricio llegó con ojeras profundas. Parecía no haber dormido en semanas. Cuando revisé los documentos finales después de la firma, comenzó, noté una cláusula que había pasado por alto. Una cláusula sobre transferencia automática de pasivos corporativos asociados. En ese momento no entendí su significado completo. Pensé que era lenguaje legal estándar. Pero no lo era. No. Era la trampa que Javier había construido para usted. Diseñada para transferirle a usted todas las deudas de las empresas fantasmas cuando él y Emilia huyeran. Pero cuando usted cedió todo a Emilia, esa misma trampa se cerró sobre ella. Lo sé. Mi abogado me lo explicó. Mauricio me miró con algo parecido a admiración. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todos pensamos que era un tonto. Pero nos jugó a todos. No los jugué. Solo usé sus propias trampas contra ellos. Emilia está destruida. Las acusaciones, las deudas, la humillación pública, todo. Me pidió que le preguntara si usted la ayudaría. ¿Ayudarla cómo? Testificando que ella fue manipulada por Javier, que no entendía lo que firmaba, que era víctima también.
Lo miré en silencio. ¿Qué piensa usted, Mauricio? Después de ver toda la evidencia, los correos, las transferencias, las confesiones, ¿realmente cree que Emilia era una víctima inocente? Mauricio bajó la mirada. No, ella sabía exactamente lo que hacía. Participó activamente. Quizás Javier la inició en esto, pero ella continuó voluntariamente porque quería el dinero. Entonces usted ya tiene mi respuesta. Ella es la madre de sus hijos. Y por eso no busqué cargos adicionales contra ella. No pedí restitución extra. No di entrevistas atacándola públicamente. Pero tampoco voy a mentir bajo juramento para salvarla de las consecuencias de sus acciones. Mauricio asintió lentamente. Lo entiendo. Y para ser honesto, lo respeto. Usted tuvo muchas oportunidades de ser cruel, de vengarse emocionalmente, pero solo buscó justicia legal. Se levantó para irse, luego se detuvo. Una última cosa. 5 palabras. Las que dije cuando me puse pálido al leer los documentos. ¿Quiere saber cuáles fueron? Dígamelo. Ella firmó su propia ruina. Sonreí sin alegría. Exacto. Yo solo le di exactamente lo que ella pidió. Mauricio salió. Me quedé sentado ahí, tomando café frío, pensando en todo lo que había pasado. 28 años de matrimonio. Años de trabajo. De sacrificio. De engaños. Todo colapsado en unos meses. Pero también pensé en mis hijos. En cómo Gabriela había cambiado. En cómo Miguel nunca había perdido la fe en mí. En cómo ahora teníamos una relación real. Honesta. Sin mentiras. Esa noche llegué al departamento y encontré a Gabriela cocinando. Algo simple. Pasta con salsa de tomate. Miguel ponía la mesa. Música de fondo. Nada elegante. Pero era real. Era familia. Era hogar. Papá, llamó Gabriela. ¿Estás bien? Sí, hija. Por primera vez en años, estoy bien. Y era verdad. El juicio de Emilia comenzó 4 meses después del divorcio. Los medios cubrían cada detalle. Las cámaras capturaban su entrada a la corte cada día. Ya no era la mujer elegante que había sido. Usaba ropa simple. Casi nada de maquillaje. El cabello recogido sin estilo. Parecía una sombra de lo que fue. Gabriela quiso asistir a una de las audiencias. Le advertí que sería difícil. Que escucharía cosas dolorosas sobre su madre. Pero insistió. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Nos sentamos en la galería. Emilia nos vio entrar. Sus ojos se encontraron con los de Gabriela. Hubo un momento de reconocimiento. De esperanza. Como si pensara que su hija había venido a apoyarla. Pero Gabriela solo la miró con expresión neutral y se sentó a mi lado. Vi cómo esa esperanza se desvanecía de los ojos de Emilia. El fiscal presentó la evidencia metódicamente. Correos electrónicos donde Emilia y Javier planeaban el fraude. Transferencias bancarias que ella había autorizado personalmente. Documentos con su firma auténtica junto a documentos donde mi firma había sido falsificada. La comparación grafológica era devastadora. La defensa de Emilia argumentó manipulación emocional por parte de Javier. Que ella había sido seducida y engañada. Que no entendía las implicaciones legales de lo que firmaba. Pero el fiscal destrozó ese argumento presentando correos donde Emilia claramente discutía detalles técnicos, donde hacía preguntas específicas sobre cómo ocultar dinero, donde calculaba exactamente cuánto podían robar sin despertar sospechas inmediatas. El momento más brutal llegó cuando proyectaron un mensaje de texto, de Emilia a Javier, fechado 3 semanas antes de pedir el divorcio. Raúl firmó los documentos de la nueva subsidiaria sin leer nada. Es tan predecible, tan estúpido. En 6 meses estaremos en Miami y él estará explicándole a los fiscales cómo no sabían nada de su propia empresa. Gabriela tomó mi mano cuando leyeron eso. La apretó fuerte. Sentí sus lágrimas en mi hombro. Victoria estaba en la galería también. Separada de nosotros. Miraba hacia adelante con expresión pétrea. Ella había aceptado un acuerdo. Devolver todo el dinero que Emilia le había dado. Testimonio completo contra su propia hija. A cambio, solo probation y multas. Nada de prisión. Había vendido a Emilia para salvarse. Cuando Victoria subió al estrado como testigo de la fiscalía, Emilia se derrumbó.
Lloró abiertamente mientras su propia madre detallaba cómo Emilia había planeado todo, cómo había presumido sobre lo inteligente que había sido, cómo había dicho que yo merecía ser arruinado por ser tan simple y aburrido. El juicio de Javier fue separado pero simultáneo. Su estrategia era más cínica. Admitió haber creado las estructuras corporativas, pero argumentó que lo hizo bajo instrucciones de Emilia, que ella era la verdadera cerebro detrás de todo, que él solo era el asesor legal siguiendo órdenes de su cliente. Pero Daniela, su exesposa, destrozó esa defensa. Testificó sobre documentos que encontró en su casa, planes detallados en la letra de Javier, notas sobre cómo manipular a Emilia, cómo usar su ambición y su insatisfacción marital para construir el esquema. Correos donde Javier se burlaba de Emilia llamándola mi gallina de huevos de oro. El contraste era claro. Emilia era ambiciosa y cruel, pero Javier era el depredador calculador. Ella había querido dinero y estatus. Él había orquestado todo mientras planeaba abandonarla eventualmente. El veredicto llegó después de 3 semanas de testimonios. Emilia fue declarada culpable de fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos. Sentencia: 8 años de prisión. Javier recibió 12 años por los mismos cargos más conspiración y mala práctica legal. Gabriela lloró cuando leyeron la sentencia de su madre. No de tristeza exactamente, de alivio mezclado con dolor. El fin de algo. El cierre definitivo. Emilia me miró cuando los guardias la llevaban. Sus ojos buscaban algo. ¿Perdón? ¿Satisfacción mía? No sé. Solo la miré sin expresión. Sin rabia. Sin alegría. Solo con la calma de alguien que había hecho lo correcto y podía vivir con las consecuencias. Afuera de la corte, los reporteros nos rodearon. Gabriela escondió su rostro. Yo hice una sola declaración breve. La justicia fue servida. No tengo más comentarios. Ramón manejó el resto. Explicó que yo buscaría restitución civil por los daños. Que mi empresa había sufrido pérdidas reales por el fraude. Que cooperaría con cualquier investigación adicional. Esa noche, en nuestro departamento modesto, los 3 nos sentamos en silencio. Gabriela finalmente habló. ¿Sientes algo? Ahora que todo terminó. Siento paz, respondí honestamente. No alegría. No satisfacción vengativa. Solo paz. Tu madre tomó decisiones. Javier tomó decisiones. Ahora viven con esas decisiones. Yo solo me aseguré de no ser su víctima. ¿Crees que mamá cambiará? En prisión. No lo sé, hija. Eso depende de ella. 8 años es mucho tiempo. Tal vez reflexione. Tal vez solo se vuelva más amargada. ¿La visitarás? No. Cerré ese capítulo. Pero tú y Miguel pueden visitarla si quieren. Es su madre. Yo nunca les pediré que la abandonen. Miguel, que había estado callado, habló. No quiero verla. Al menos no pronto. Necesito tiempo. Eso está bien también, dije. Gabriela se limpió las lágrimas. Yo tampoco. No todavía. Tal vez en unos años. Cuando pueda verla sin sentir tanta rabia. Asentí. Entendía perfectamente. 2 semanas después, la hacienda fue subastada. Vendida por una fracción de su valor real para pagar deudas parciales. Una familia joven la compró. Con niños pequeños. Los vi en las fotos del periódico. Jugando en los jardines que yo había construido. Usando la fuente italiana. Llenando esa casa de risas reales. Me alegré por ellos. Esa casa merecía ser un hogar. No un monumento a mentiras. Los autos fueron vendidos también. Las cuentas bancarias distribuidas entre acreedores. Las inversiones liquidadas. Todo lo que Emilia había peleado tan desesperadamente por obtener, todo lo que había traicionado a su familia para poseer, desapareció en pagos de deudas que nunca podría terminar de cubrir. Y yo, el hombre simple que todos subestimaron, seguí trabajando. Reconstruyendo mi empresa lentamente. Viviendo en un departamento de 3 habitaciones con mis hijos. Cocinando cenas simples. Viendo películas en una televisión vieja. Pero éramos felices. Realmente felices. Porque la felicidad no viene de haciendas, ni autos de lujo, ni cuentas bancarias gordas. Viene de dormir tranquilo sabiendo que construiste todo honestamente. Viene de tener a tus hijos cerca no por obligación, sino porque eligieron estar ahí. Viene de mirar atrás sin vergüenza.
Y por primera vez en 28 años, yo tenía eso. Tenía paz. Pasaron 2 años desde el divorcio. 2 años desde que el mundo de Emilia colapsó. 2 años desde que recuperé mi dignidad. Mi empresa de construcción creció de nuevo. Lentamente, honestamente, contraté a 12 empleados. Buenos trabajadores. Gente confiable. Proyectos pequeños pero consistentes. Nada espectacular. Pero era mío. Realmente mío. Construido con trabajo honesto. Sin mentiras. Sin atajos. Gabriela se convirtió en mi asistente administrativa. Resultó ser excelente con números. Irónico, considerando que su madre usó esa habilidad para robar. Pero Gabriela la usaba para construir. Para ayudar. Para reparar el nombre de familia que Emilia había manchado. Miguel se graduó de la universidad. Ingeniería civil. Quería unirse a la empresa. Trabajar conmigo. Construir juntos. La idea me llenó de un orgullo que no podía expresar con palabras. Nos mudamos del departamento a una casa pequeña. 3 habitaciones. Un jardín modesto. En un barrio tranquilo. Nada lujoso. Pero era nuestro hogar. Comprado con dinero limpio. Cada pago hecho a tiempo. Cada ladrillo honesto. Una tarde de domingo, mientras asaba carne en el jardín, Gabriela recibió una llamada. Su expresión cambió. Se puso seria. Cubrió el teléfono y me miró. Es de la prisión. Mamá quiere hablar contigo. Habían pasado 2 años sin ningún contacto. Gabriela la había visitado 3 veces. Miguel solo una. Yo nunca. No por crueldad. Simplemente porque no tenía nada que decirle. ¿Quieres que conteste?, preguntó Gabriela. Pensé por un momento. Luego extendí la mano. Tomé el teléfono. Raúl. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Más vieja. Sin esa arrogancia que la había definido. Emilia. Gracias por contestar. No estaba segura de que lo harías. ¿Qué necesitas? Nada. Solo quería hablar. Gabriela me dijo que están bien. Que tienes una casa nueva. Que la empresa está creciendo. Así es. Silencio incómodo. Luego ella habló de nuevo. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Sobre todo lo que hice. Todo lo que perdí. No respondí. Solo esperé. Fui terrible contigo, Raúl. Durante años. Te traté como si fueras menos. Como si tu trabajo honesto fuera algo de lo que avergonzarse. Te humillé. Te traicioné. Planeé destruirte completamente. Lo sé. Y tú solo te defendiste. Usaste la trampa que Javier había construido para ti y la giraste contra nosotros. Fue brillante. Y justo. No busqué venganza. Solo justicia. Lo sé. Y eso es lo que más me duele. Que incluso cuando tenías todo el poder para destruirme emocionalmente, para humillarme públicamente, para quitarme a mis hijos completamente, no lo hiciste. Solo dejaste que la ley siguiera su curso. Gabriela y Miguel no son armas. Son personas. Merecían tomar sus propias decisiones sobre ti. Gabriela me visitó el mes pasado. Me dijo que está saliendo con alguien. Una arquitecta. Daniela. Me sorprendió que supiera. Sí, conocí a Daniela en un proyecto de construcción. Es buena persona. Honesta. Trabajadora. Me alegro por ti. Lo digo en serio. Mereces ser feliz. Siempre lo mereciste. ¿Por qué llamaste realmente, Emilia? Suspiró pesadamente. Porque en 6 años saldré de aquí. Y no sé qué voy a encontrar afuera. Victoria murió el año pasado. Ataque cardíaco. No tengo familia. No tengo dinero. No tengo nada. Y me aterra. ¿Qué quieres de mí? Perdón, supongo. No espero que me ayudes. No espero que me recibas de regreso en tu vida. Solo quería que supieras que lo siento. Realmente lo siento. Miré a Gabriela y Miguel jugando con el perro en el jardín. Miré la casa modesta pero llena de amor. Miré la parrilla con carne simple pero compartida con alegría. Miré mi vida. La vida que reconstruí de las cenizas. Te perdono, Emilia, dije finalmente. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Y el perdón es parte de esa paz. Pero perdonarte no significa olvidar.
No significa confiar de nuevo. No significa abrir mi vida a ti. Lo entiendo. Cuando salgas, si necesitas ayuda para encontrar trabajo honesto, Gabriela puede darte referencias. Si necesitas un lugar temporal mientras te estabilizas, podemos ayudarte a encontrar algo digno. Pero eso es todo. No habrá reconciliación. No habrá amistad. Solo ayuda básica por el bien de nuestros hijos. Es más de lo que merezco. Sí, lo es. Pero también es lo correcto. Colgué el teléfono. Gabriela me miró con ojos húmedos. Papá, eres demasiado bueno. No, hija. Solo soy justo. Tu madre cometió errores terribles. Pagó el precio legal. Pero no necesito que sufra más allá de eso. La rabia es veneno. Y yo ya tuve suficiente veneno en mi vida. Esa noche, después de que Gabriela y Miguel se fueron a dormir, me senté en el jardín con Daniela. Ella conocía toda mi historia. Cada detalle, cada traición, cada momento de la trampa que cerré sobre Emilia. ¿Cómo te sientes ahora que hablaste con ella?, preguntó. En paz. Completamente en paz. Durante años viví en un matrimonio basado en mentiras. Luego viví meses planeando justicia. Ahora vivo simplemente, honestamente, y es suficiente. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo? No. Pude haber explotado con rabia. Pude haber confrontado violentamente. Pudo haber sido un desastre emocional. Pero elegí el camino estratégico, el camino legal. Y funcionó perfectamente. ¿Qué le dirías a alguien en tu situación? ¿Alguien traicionado, subestimado, planeando ser destruido? Pensé cuidadosamente. Le diría que la inteligencia y la paciencia siempre vencen la arrogancia. Que cuando eres subestimado, nadie presta atención. Y eso es tu mayor arma. Que la venganza emocional solo te destruye a ti mismo. Pero la justicia legal te libera. Emilia pensó que te estaba quitando todo. Y yo le di exactamente lo que pidió. Todo. Solo que, todo, incluía cosas que ella no sabía que existían. Las deudas. Las investigaciones. Los pasivos ocultos. Ella quería mi imperio sin entender que partes de ese imperio eran bombas de tiempo. Daniela sonrió. Es casi poético. Ella construyó su propia trampa tan cuidadosamente. Y tú simplemente la dejaste caer en ella. Javier la construyó. Ella participó voluntariamente. Yo solo me aseguré de que se cerrara sobre las personas correctas. Miramos las estrellas en silencio. Después de un rato, Daniela habló de nuevo. ¿Sabes qué es lo más impresionante de toda tu historia? ¿Qué? Que sobreviviste con tu humanidad intacta. Pudiste haberte vuelto amargo, cruel, vengativo, pero elegiste ser justo. Elegiste proteger a tus hijos. Elegiste perdonar eventualmente. Eso requiere más fuerza que cualquier venganza. Tuve buenos maestros, dije. La construcción me enseñó paciencia. El trabajo honesto me enseñó dignidad. Mis hijos me enseñaron que el amor real no manipula ni controla. Solo da sin esperar. Entrelazó sus dedos con los míos. ¿Estás listo para construir algo nuevo? No solo edificios sino una vida nueva. Sí, completamente listo. Y era verdad. Había pasado 28 años construyendo la vida de otra persona, financiando los sueños de Emilia, sosteniendo su estatus, siendo invisible, pero ahora construía mi propia vida. Simple, honesta, real. Emilia había querido la hacienda, los autos, las cuentas bancarias, todo. Y le di exactamente eso. Solo que también le di las consecuencias que venían adjuntas. Ella no tenía idea de lo que realmente estaba tomando. Pero yo sí. Y cuando su abogado se puso pálido al leer esos documentos, cuando entendió que ella acababa de firmar su propia ruina, ese fue el momento donde la justicia se completó. No con gritos. No con violencia. No con drama. Solo con 5 palabras que Mauricio nunca olvidaría, ella firmó su propia ruina. Yo solo le di exactamente lo que pidió. Y resultó que lo que pidió era su propia destrucción.